con los microprocesados, hoy en día lo que se tiende es a producir una algo sedación con ojos abiertos. Es cierto que el ojo abierto, tener los ojos abiertos, les causa mucha impresión al médico. No al paciente, sino al médico. El médico, yo no sé por qué, tiene una resistencia enorme. Tanto así que yo, dentro de 5 minutos, todos van a estar con los WhatsApp en otra cosa, porque se resisten realmente al tema. Y realmente lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Queremos que el paciente esté así, ¿no? Si el paciente tiene la mala suerte de caer en una terapia intensiva, y después que el paciente, como pasa en las terapias intensivas, sale de la terapia, parte que ustedes nunca van a ver, a no ser que sigan a los pacientes, y el paciente empieza con un trastorno cognitivo severo. Como decían, ¿quién estuvo en la charla de Ellie Wesley ayer en el Hilton? Nadie es como antes. Las personas que entran a terapia intensiva no son como antes. O sea, como este señor, que era un veterano huemoso, ¿no? Pintón, tipo pasó a ser un viejito que no entendía bien las cosas, todo esto en un año, y obviamente al otro año el paciente fallece. Esto es la realidad. Hoy en día le ponen el nombre síndrome postraumática o terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pero una de las razones principales es la sedación. O sea, nosotros le ponemos el timote. Yo les pido que si alguien no está de acuerdo, me lo diga y yo le voy a traer la bibliografía. Todo lo que yo estoy diciendo tiene un soporte bibliográfico que lo tengo tapado para que esta clase no sea muy aburrida, si no tengo unas 300 diapositivas. Esto es un poco lo que el médico de guardia trata de hacer, no sé, trata de meterse en áreas peligrosas porque lo incita y le gusta. Una de esas es mantener al paciente muy sedado. Y esto me lo robó Rosa Reina ayer, ¿no? Que es lo que dice Thomas Pitti. Thomas Pitti es un neurólogo americano que decía, lo siguiente: pero lo que he visto en estos días fueron pacientes paralizados, sedados, acostados, sin movimientos, parecían muertos, y excepto porque el monitor me decía otra cosa. No sé, ¿a ustedes les pasa esto? ¿O sus pacientes están así, ¿no? Moviéndose tranquilos? Díganme la verdad. Yo cuando entro, no a mi terapia, pero sino a otras terapias, me pasa, tengo que mirar el monitor y tomarle el pulso porque no sé si está vivo. Y más de una vez me he comido muerto, sí. Sí, la diferencia cuando estuve en la torre, la mayoría de los pacientes estaban en un grado de dificultad de -3, -2. Y la experiencia en otros hospitales, la idea es tenerlo -4, -5. Sí. Y eso que me cuesta, porque tengo que luchar contra el médico de guardia. El médico de guardia es mi primer obstáculo, yo se lo digo. Yo, si ustedes, haría mejor medicina. Es la verdad, chicos. Es la verdad. Recién me acaban de llamar, me dice, no, como está dinámicamente bien estable, lo dormí más. Es una estupidez. ¿Entiendes? Ahora vamos a ver por qué. Bien. El tema de la sedación arranca de los años 70, que había poco y nada, hasta el 2000, y del 2000 empiezan a aparecer un montón de trabajos. Hoy en día está muy de moda ver qué droga. Vamos a hacer así, como si fuese una iglesia evangelista. ¿Hay algún evangelista acá? No, bueno, entonces estamos bien. Chicos, ¿cuál es la droga que se está promocionando más en el mundo en sedación? No. ¿Cuál? El Precedex, que es la dexmetomidina. Ustedes van a ver que tienen dexmetomidina para todo. Comparan la dexmetomidina con todo, a todas las edades. Después de esta charla vamos a ver cuán cierto hay sobre el tema de la dexmetomidina. Pero que sí es cierto que
el paciente que quiere el terapista es un paciente que tiene que estar sedado, paralizado, cateterizado, colostomizado. Tiene que ser livianito para rotarlo, menos de 50 kilos es lo ideal. Tiene que ser huérfano y soltero, para que nadie venga a joder, a preguntar cosas, ¿no? Y por último, si no tiene amigos, mejor. Este es el paciente ideal para el terapista ideal, ¿no? Obviamente que este paciente no existe, creo yo que no tendría que existir, que no tendría que existir. ¿Cuáles son los objetivos de la charla de hoy? Los objetivos de la charla de hoy es reconocer la diferencia. Ahora vamos a cambiar un aspecto netamente semántico. No vamos a hablar más de pseudoanalgesia. ¿De qué vamos a hablar, hermanos míos? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Si no vamos a hablar de pseudoanalgesia, ¿de qué podemos hablar? Muy bien, analgosedación. ¿Y por qué vamos a hablar, hermanos míos, de analgosedación? ¿Por qué? ¿Para cambiar? ¿Para ser más modernos? ¿Para qué? Porque primero viene la analgesia. Pobre, la analgesia quedó en el olvido. Vamos a tratar que nos acordemos un poco de la analgesia. Rápidamente pasamos a incorporar el concepto de monitoreo por escalas, utilizar guías, concepto de delirio, ¿no? Y pensar en nuevas estrategias de pseudoanalgesia. Acá la cosa es muy sencilla. Toda la charla de hoy, que va a ser un poquito larga, voy a tratar de hacerla corta, se define en 3 pasos. Buena analgesia, buena sedación y control del delirio. Si ustedes logran eso, van a lograr tener un paciente con un buen estado cerebral. Un poquito vamos a la historia de lo que viene la sedación. Obviamente los que de atrás no van a ver nada, pero la sedación en los años 70 empiezan con infusiones donde le ponían mucha sedación. Era la época, la moda, que cuanto más sedado estaba el paciente, mejor era. Planchado hacia el paciente. Mejor era, pues se lo ventilaba mejor. Los respiradores en esa época, hermanos míos, eran una porquería, ¿no? Eran duros, incómodos, y por lo tanto teníamos que tener los pacientes en un estado de coma profundo. Todo así fue viniendo y empezaron. Kolev, que es un gran autor, ¿no? Kolev es un gran autor en el tema de la sedación, empezó a usar la sedación en bolos versus sedación continua, etcétera, etcétera, y vio que si no lo sedaba tanto, la cosa no iba tan mal. Entonces, de a poco que pasaron los años, vamos a ir viendo que cuanto menos sedación le dábamos, mejor era. Todo fue así, todo el tema de la infusión. Acá Kolev pone infusión continua versus bolo. Se da cuenta que los que tienen bolo les iba mejor que los que tenían infusión continua. Hasta que llegó en el año 2000 un gran trabajo, que fue un trabajo randomizado controlado de John Kress, ¿no? Que fue el que inventó el tema de la interrupción de la sedación, o vulgarmente llamado las vacaciones, ¿no? Lo que llaman ustedes las vacaciones de la sedación. Esto en Estados Unidos, no acá, digamos, tuvo un impacto muy grande, y cuando John Kress escribe esto, él era un chico muy joven, con 40 pacientes, nada del otro mundo, el trabajo. Un trabajo bien hecho. Se mete en el tema Eli Wesley. ¿Lo conocen a Eli Wesley? Es como no conocer a Luis Miguel en los boleros, o no conocer a Messi en el fútbol. ¿Entienden? Estamos fuera de foco. No sé, ¿a alguien le gusta, no sé, la bicicleta? ¿A un deporte? César, ¿qué deporte te gusta? La bicicleta. ¿Y quién es el ciclista? ¿De qué nacionalidad es el mejor ciclista? De
paraguayo, es francés, ¿no? Entonces, ¿se entiende? O sea, uno que está en algo le gusta y empieza a leer. Bueno, tendríamos que hacer eso. Bien, disculpe que hoy estoy negativo. Girard, que es un canadiense, empieza a hacer el despertar diario que hacía Cres, ¿no? Con la prueba de respiración espontánea. Fíjense, acá aparece, lo despierto al paciente y lo pongo en tubo en T. ¿Ustedes qué creen que esto qué es? ¿Fue una moda? ¿Es algo que está, que ya no está más? ¿Qué les parece? Díganme. ¿Que fue una moda que pasó? No está. ¿Es algo que está, que no está, que sirvió, que no sirvió? Díganme, ¿no les parece nada? ¿Eh? ¿Es algo que está vigente, que venimos haciendo? No te creo. Yo la verdad que no te creo. No es lo que yo vi. Y mis muchachos cuando fueron a todas las terapias intensivas no fueron lo que vieron. De lo dicho a lo hecho hay un largo trecho. No lo tomes a mal. Pero quiero que tomemos conciencia de todo esto. Entonces Girard dice, che, lo despertamos y lo ponemos en tubo en T. No hay que ser un genio. Pero lo hicieron. Bueno, y le fue bien, o sea, los números fueron buenos. Los números fueron buenos. Y después aparece un tal Strong, que es un sueco, donde, bueno, con una relación, una enfermera por paciente, consiguió ventilar a los pacientes sin sedación. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a mostrar el trabajo después, que le daba un poquito de morfina con un poquito de lorazepam. Y con eso los tenía tranquilos. Y les iba bien, porque decía, despertate, el tipo se despertaba. Lo ponía el tubo en T, le sacaba el tubo. Porque estaban despiertos. Bien. Y luego aparece Eli Wesley. Eli Wesley es el padre del delirium. Es el padre del delirio. Eli, ningún tonto, en esta época era un chico, era un residente, dice, y bueno, si Cres lo despertó, Girard lo puso en tubo en T, yo algo más tengo que hacer. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Te echan del laburo, te echan del hospital, algo tenés que producir en Estados Unidos, si no, vamos, andate al sector privado. Estamos hablando del sector universitario público. Entonces, él hizo el A, B, C y le puso en la C, puso la C de choice, de evaluar qué droga voy a usar, y la D de delirium, ¿no? Y la E de early movement, de mantenerse en movimiento en forma precoz. Cuando el paciente comienza a moverse, se empieza a mover el cerebro. ¿Ok? Entonces es fundamental. Bueno, esto es un poco el reconto y hasta aquí llegó. Obviamente que con el tiempo fue progresando. Este era el típico paciente que yo me sentía un super terapista. Decía, miren a mis amigos, miren mis pacientes. Yo lucho contra ese tipo de pacientes. Claro, el pelotudo del clínico, que a ver la lengua, a ver la garganta, a ver el oído. Claro, eran todos unos nabos. Yo era un vivo bárbaro. Yo soy un vivo bárbaro. Pero cuando yo veo a este señor, no sé, dígame, ¿este señor es un paciente típico o no? Dígame la verdad, capaz dice, no, doctor, cambie la diapositiva. Es típico. Tiene muchos años esa diapositiva, pero yo creo que todavía hoy, donde saqué esta diapositiva, está todo igual. Los que quieren, yo después les digo dónde la saqué. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Y eso es lo bueno. Yo me pregunto, ¿qué se pregunta el paciente? ¿Qué puede estar sintiendo Mr. N? ¿Qué puede estar sintiendo este paciente? A ver, ¿alguien qué me dice? ¿A vos qué sensación te da ver este paciente? Ustedes lo ven un paciente tranquilo, calmo, placentero. ¿Está en una situación placentera? No. Yo lo primero que hoy, con el día de hoy, yo tendría frío, diría. Tendría frío. ¿No? Bueno,
Fíjense, acá están todas las heparinas, como al paciente lo van ayornando. Dice, el paciente pregunta, necesito estar despierto, porque el tipo no está totalmente dormido. Quiero saber en qué día estoy. Quiero saber si estoy mejor, se pregunta el paciente. Debo decirles que tengo frío y me duele la garganta. ¿Pero por qué le va a doler la garganta a este paciente? ¿Qué le pasa a este paciente? ¿Por qué le duele la garganta? ¿Por qué tiene un tubo? ¿Es muy loco que te duela la garganta por tener un tubo? La respuesta es no. ¿Y cómo vamos a saber si le duele algo? Si le aplicamos una escala de dolor. Si no le aplicamos una escala de dolor, nunca vamos a saber si le duele algo. Obviamente no puede mover los labios porque está con las hinchas que tan, digamos, orgullosamente pone el kinesiólogo. No entiende qué pasa, realmente no entiende qué pasa. Esto se mide con el IQ-CAM y cuando empieza a moverse un poquito, siente que desaparece porque viene el superterapista o el superenfermero, un bolo de qué, de midazolam, desaparece. No sé si ustedes alguna vez sometieron a alguna sedación, hicieron una cirugía, algo. Estás ahí hablando con el anestesista y de repente desapareces, ¿o no? O las sensaciones, chao, hasta luego, qué bien me siento. No, te hace desaparecer el tipo. Y ese desaparecer no es joda. En la mente de la gente queda un espacio vacío. Queda algo que uno no entiende qué pasó. ¿A vos te gustaría desaparecer? Que de repente estás acá y apareces en tu casa. Lo podemos hacer, pero te vas a sentir mal. Bien. Bueno, estos son los riesgos de trabajar mucho con los pacientes, ¿no? Esto es lo ideal, pero bueno, esto es muy riesgoso porque esto es verdad. Se caía el monitor, entonces los muchachos muy hábilmente lo fueron a arreglar. Dolor. Pain es dolor. Me van a disculpar, algunas diapositivas en inglés, pero es un inglés muy básico. Dice, el 80% de los pacientes tienen dolor. ¿Eso es bueno o malo? Muy bien, eso es malo. Estamos de acuerdo. Con respecto a la analgesia, ¿no? Todos los pacientes tienen derecho a no tener dolor, como dicen las guías. Es un grado, mirá qué estupidez, un grado 1C de recomendación. No hace falta ni siquiera preguntarlo a eso. La gente no tiene por qué tener dolor. Importante que la evaluación del dolor tiene que ser periódica. Uno no puede hacer una evaluación a la mañana. Hay que evaluar el dolor con la Numeric Rating Scale, que es la de los numeritos, la escala analógica numérica, ¿no? Que habíamos charlado el otro día de implementarla, de usarla. Pacientes bajo ventilación mecánica sin comunicación, ahí, si el tipo está, digamos, en coma, vamos a tener que usar otro tipo de escalas, como son las escalas que están relacionadas con las expresiones faciales, con las expresiones de las manos, con la posición del paciente. ¿Las conocen a esas escalas? Es bueno que empiecen a mirarla, sobre todo la cara del paciente. Cuando el paciente tiene dolor, pone muesca de dolor. Este es un trabajo chino, ¿no? Que me pareció muy interesante, porque analizó en la práctica de la sedación cuál era el disconfort que tenía el paciente. Y el mayor disconfort que tenía el paciente tenía miedo y depresión. Fíjense que no está tan desconectado el paciente. Está en un estado que sufre miedo y depresión. Después sufría, fíjate, sed, sufría dolor, ¿no? ¿Qué le molestaba? Le molestaban en un 59% las alarmas, los procedimientos de las enfermeras. Todas esas cosas le molestaban. Después, bueno, acá lo que quiere demostrar qué pasa cuando a un paciente le doy solo analgésicos, qué pasa cuando a un paciente le doy solo sedación.
hermanos míos, ahora sí, anótenlo. No es que esto es importantísimo. No hay que poner sedación sin analgesia. De ninguna manera hay que poner sedación sin analgesia. Lo que esto demuestra, que no le quiero empezar a mostrarle los radios de cada cosa, es que los pacientes que estaban con analgesia y con sedación tenían un efecto benéfico del 99%, mientras los que tenían analgésicos y no estaban sedados tenían un 66% de disconfort. ¿Tá? Entonces, la regla es analgesia y sedación, o analgesia sola, o nada si el caso no lo amerita. Bueno, primera cosa que ustedes tienen que tener, analgesia con sedación. Anótenlo, ¿no? Que les va a servir. Bueno, nosotros durante varios años, el grupo USAL, muchos tenían que hacer sus tesis y empezamos a hacer un trabajo prospectivo, ¿no? Sobre cómo estaba hecha la sedación en Buenos Aires. Obviamente que no fue bien acogida por el grupo de los intensivistas. Pero lo que pudimos ver es que el 85.7% de los pacientes no usaban ninguna escala para el dolor. Llevamos a la terapia, preguntamos dónde está la escala de dolor, nadie. Solamente un 4 o casi 5% usaba la escala de Paget, ¿no es cierto? O alguna otra escala extraña. Bien. Esto es verdad. Y una cosa importante, que es lo que no se mide, no se maneja. ¿Se entiende eso? Si ustedes no miden algo, no lo van a poder manejar nunca. Esta es la escala del dolor, la analógica numérica, es el gold estándar de las escalas de 0 al 10. Todos entienden, si no le duele nada 0, si le duele mucho, 10. ¿Está? Bien. Esta es la escala de Paget del dolor, ¿no? De Paget, donde fíjense, donde ellos usan la expresión facial, relajada, tensa, con muecas, cómo están las extremidades. Fíjense, no es lo mismo que un paciente esté así, que esté así, o que esté así, crispado. La complacencia con el ventilador, tolera el movimiento, tose, lucha contra el ventilador. Son cosas que a simple vista, chicos, se pueden hacer. ¿Ustedes lo hacen? ¿Lo miran? No. Bueno, está bueno medirlo. Bueno, esto es lo mismo. Esta es la Critical Care Pain Observational Tool, es muy parecida a la otra. Pero estas escalas son medias complejas. Esta mucho no se usa. Simplemente para demostrarles. Entonces, como siempre, hay alguien que me dice, sí, doctor, pero yo lo que creo son en la guía 2013. Bueno, pues son las últimas que salieron. Vamos a la guía 2013. Se recomienda protocolizar una evaluación sistemática de dolor y analgesia. O sea, necesitamos tener un protocolo para el dolor y la analgesia. Grado de recomendación fuerte. Se recomienda utilizar una escala validada basada en la cuantificación del dolor por el propio paciente siempre que sea posible. O sea, para evaluar el dolor conviene tener una escala y esa escala tiene que ser validada. ¿Ustedes saben lo que es una escala validada? ¿Tienen idea? ¿No? Que fue comprobada por otros autores y que mide lo que uno quiere que mida. Te sirve a vos mediste tal cosa, al otro grupo midió tal otra y así la podés validar, ¿no? Bien. Tenemos que empezar yo les digo, tienen que estudiar metodología en la investigación. Hoy yo estaba con mi profesora de inglés, yo tengo una profesora para mantener mi inglés, ¿no? Para no perderlo, y nos pusimos a leer unas preguntas
de medicina en inglés. Y ella habla muy bien inglés. Y no entendía lo que leía. No entendía lo que era la asociación entre algo. No lo entendía. Ustedes, association, ¿entienden association? ¿Qué quiere decir en castellano association? ¿Qué quiere decir? Ella no lo entendía, ¿eh? Asociación. Ella no entendía. Yo quiero que no entendía el concepto estadístico de asociación. No lo entendía, y no tenía por qué entender. Nosotros tenemos que sí entenderlo, porque si no estamos en un problema. Sí, bueno, no es para tanto. Perdonadme. Bueno, acá dice, ¿qué escala es preferida para evaluar, ¿no es cierto?, los pacientes de terapia que están posibilitados de hacerlo en forma espontánea? ¿Ok? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es la escala que más se puede utilizar? Tenemos la Numeric Rating Scale, el Behavioral Pain Scale, el Critical Care Observational Tool, el CPO2, ese que lo vimos, CPOT, que lo vimos recién, o el Checklist Non-Verbal Indicator. ¿Cuál les parece que es la escala que se debe usar? La 1. ¿No? Ya, eso ya lo supiste, ¿eh? En terapia, el que está ventilado y el que no está ventilado. ¿En terapia? Sí, el paciente ventilado. Cuando el paciente está ventilado. ¿Cuál? La segunda. Sí, pero se pueden usar las dos. Se pueden usar también ventilado o no ventilado. La respuesta es como en Estados Unidos hacen los cursos, o sea, ellos tienen, los terapistas, tienen lo que llaman los boards. Cada 5 años a ustedes les toman un examen para ver si pueden seguir siendo especialistas. Obviamente que yo te agarro a los 5 años, le tomo un examen y te hago pelota, no soy más especialista. Pero la intención de los americanos no es bajar la caña como acá en Argentina o en otros lugares. No, que vos sepas. Entonces, ¿qué hacen? Te mandan a tomar un curso. Hay varias sociedades, una es el CHES, la otra es el Critical Care Society, ¿no?, que dan estos cursos. Estos cursos tienen, primero son buenísimos, porque el curso te lo da el tipo que escribe la historia de la medicina, el que hizo el trabajo. Tipo, cuando vos escuchás hablar sobre PIP, viene Amato a hablarte. ¿Se entiende la diferencia? Y ellos tienen los pulsadores para ver cómo se responde. Esto es interesante. Fíjense que ellos respondieron, esto es el curso del CHES, respondieron en un 90%, estuvieron todos de acuerdo que la Numeric Rating Scale, la escala analógica numérica, es la escala más usada. ¿Está? Y la pregunta es correcta. Luego se hizo un estudio, ¿no?, del 2007 que muestra, fíjense, no quiero atiborrarlos de números, los pacientes los cuales no se evaluaba el dolor versus los que se evaluaba el dolor. Con respecto a la mortalidad, teníamos un 22% de mortalidad en los que no se evaluaba el dolor versus un 19% de mortalidad en los que se evaluaba el dolor. ¿Está? Bien. No es estadísticamente muy significativo. No le voy a mentir. No hay mucha diferencia. Pero en cuanto a los días de terapia intensiva, son 18 menos 13, ¿no? Tiene acá una leve tendencia, el odds ratio, a decirme que por cada día, ¿no es cierto?, por cada día que pasaba el paciente sin evaluación del dolor, tenía 1.4 veces más posibilidades de quedarse en la terapia intensiva. Los días de ventilación también fueron menores, 11 versus 8, ¿no? 11 versus 8. Fíjense, este es un trabajito chiquito,
Acá no está el gran americano con el palo verde. Un tipo que hizo el trabajito y demostró que aquellos que no tenían, esto lo pueden hacer ustedes también, que no tenían la evaluación del dolor, les iba un poquito peor. Drogas analgésicas. Vamos a entrar ahora en un tema que todos manejan, ¿no? Bueno, vamos a ver si aparte de manejarlas, las conocen. Las drogas analgésicas. La analgesia debe tener un objetivo bien informado el equipo de salud. O sea, nosotros tenemos que tener un objetivo de la analgesia. ¿A dónde queremos llegar con la analgesia? Hay pacientes que no conviene tenerlo muy analgesiado porque le borramos los síntomas. La palabra objetivo es una palabra que ustedes la deberían tener en el bolsillo continuamente para cualquier cosa. Hay que marcar objetivos. Yo creo que ahí empieza un poco el pensamiento inteligente del ser humano, cuando empieza a fijar objetivos. La analgesia endovenosa recomendada, ¿no?, es la morfina y el fentanilo. La administración reglada continua es preferible a la según dolor. No hay que poner nunca en una indicación analgesia según dolor. ¿Han visto esa indicación alguna vez? Se ve sobre todo en muchos traumatólogos, cirujanos. Bueno, eso es una barrabasada. Al dolor se lo persigue de adelante y nunca de atrás, porque si no siempre el paciente tiene dolor. Estos son los conceptos de las guías 2013. Acá hay una diapo que se la robé a la Sati, donde, bueno, habla sobre la morfina, cómo se da. El concepto entre morfina y fentanilo, fundamentalmente, chicos, es que la morfina tiene una vida media más prolongada, dura más tiempo. La morfina tiene más efectos histamínicos liberadores, por eso no hay que darla en los pacientes asmáticos ni en los pacientes con EPOC. La morfina puede traer hipotensión arterial, por eso no es buena en pacientes hemodinámicamente descompensados. Mientras que el fentanilo no tiene todo lo que dije, presenta mucha estabilidad hemodinámica, no libera histamina, pero tiene un problema, que su vida media es muy cortita, no más de 30 minutos. No más de 30 minutos. Y luego tenemos drogas no recomendadas, pero que se usan, como son la meperidina, la nabulfina, la buprenorfina y los DAINE. Los DAINE podríamos entrar a discutirlos. Hoy en día se vuelven a usar. ¿Por qué no damos meperidina? A ver, ¿quién le parece? ¿Por qué no hay que dar meperidina? O alguien me diga, no, doctor, la meperidina es fantástica. ¿Alguien tiene experiencia en usar meperidina? Bueno, años antes la meperidina se usaba mucho. La meperidina se usaba más que la morfina, hace 20 años. El problema de la meperidina cuando se da en infusión continua, sobre todo, o en bolos muy seguidos, que produce un metabolito que se llama la mercaptomeperidina, que es un metabolito neurotóxico que produce acidosis metabólica y estados confusionales. Es el típico paciente que hace la torre, tuve uno, ¿no?, que lo tenía con meperidina. Yo le dije, miren chicos, la meperidina puede traer problemas. Y sabrás, te dijo, pelotudo. Obviamente siguieron con la meperidina. A la mañana siguiente el tipo estaba cagando piña a todo el sanatorio. Y era un buen tipo, ¿no? Sacamos la meperidina y bueno, la cosa empezó, el tipo se empezó a calmar. O sea, meperidina no, la nabulfina menos, tampoco. Los DAINE en algunas situaciones se usan. Acá volvemos un poco a la realidad nuestra, a la realidad argentina. ¿Cuáles son los narcóticos más empleados en las terapias de Buenos Aires? Esto es 90% fentanilo, 5% morfina y un 4% remifentanilo. Esto fue hecho entre el 2010 y el 2016, creo, una cosa así. O sea, algo está cambiando. A ver, ¿qué es lo que se está empezando a usar más?
porque ya están todos los días, dice que Remifentanilo. el remifentanilo y los putea porque es caro. Y no, mire doctor, ¿cuánto vamos a usar? Bueno, está bien, ¿por qué es bueno el remifentanilo? Menos efectos secundarios. ¿Cómo? Vida. Una vida media muy corta. Una vida media muy corta. Y elimina por vida la esperanza social. ¿Y eso en qué me beneficia? Muy bien, lo puedo usar en pacientes con falla renal o en pacientes que necesito despertarlo rápidamente, como un paciente neuroquirúrgico, y eso me beneficia. Bien. Entonces, el remifentanilo tiene sus indicaciones. A un tipo con un EPOC, que lo estoy ventilando con un distrés, no hace falta ponerle remifentanilo. Bien, sigamos. Bueno, esto es un poquito lo que habíamos hablado, lo que dura el remifentanilo. Ahora, y el fentanilo. Una cosa importante que me ha pasado y me he llevado mis sustos. Recuerden que tanto el fentanilo puede producir tórax leñoso. A veces, viste, esos pacientes que te llaman seguramente, o te llaman anestesista porque no lo puede ventilar, o lo tenés en la terapia que no lo podés ventilar. Ojo al piojo con el fentanilo. Entonces, ahí, ¿qué hay que darle? ¿Clonidina qué? Naloxona. Una vez vieron, hubo un caso, hubo un caso. O sea, esto no es mentira, esto es verdad. Y lo peor de lo peor es pasarle remifentanilo en bolitos. O sea, todo el mundo sabe que el remifentanilo no se puede dar en bolo, pero cuando queda en la guía, eso es muy típico también de los anestesiólogos que te mandan al paciente a la terapia y quedó el remifenta en la guía. No tuvieron la viveza de purgarlo. Entonces, la enfermera, ¿qué hace? Abre para lavar todo, para empezar de cero, y le entra el remifenta, el paciente queda en rigidez respiratoria, hace un tórax leñoso. Ahí de vuelta vamos a la naloxona. Recuerden eso, que se van a pegar unos grandes sustos. Bueno, esto es... Acá dice, otra de las recomendaciones, la analgesia son dosis regladas o continuas, son preferibles a indicación según necesidad. O sea, según necesidad, nunca. Bueno, con respecto a la analgesia, tengamos en cuenta lo siguiente. Establecer un plan, una meta, un objetivo para cada paciente. Los opiáceos endovenosos recomendados son dos, la morfina y el fentanilo. El fentanilo es de preferencia en la analgesia aguda en el paciente crítico. El fentanilo actúa muy rápido. Vos le das unas 50 gamas y el paciente cede su dolor. Ojo con la depresión respiratoria. El fentanilo es de indicación en el paciente hemodinámicamente inestable y con insuficiencia renal. En esta época no existía el remifentan. La morfina se prefiere para la terapia intermitente por su prolongada vida media. Y esto uno lo ve muy seguido cuando quieren hacer una analgesia en un postoperatorio y le ponen fentanilo. La verdad que no tiene mucho sentido. Hagan la analgesia con morfina. Y luego, una cosa importante, todo opiáceo debe ir acompañado ¿de qué? El prokinético, muy bien. Es un prokinético, de un laxante, de metroclopramida, lo que quieran, de cualquier prokinético. Pero no lo dejen sin prokinético, porque si no, el paciente hace mucho ilio. Y después están pensando, che, ¿vos sabés que este abdomen pobre los cirujanos? Van a ver a sus pacientes segundo o tercer día sin ruido. El tipo se está pensando en reoperar. Y es que nosotros le estamos dando morfina o fentanilo sin el prokinético. Bien. Sigamos. Bueno, recuerden que hay una forma de manejar el dolor. Hay una forma farmacológica y forma no farmacológica. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, una vez yo tenía un paciente agitado en el hospital
y se quejaba así la cara, porque tenía un tubo traqueal y tenía cara de dolor, ¿viste ese dolor de muelas que uno pone con la cara? El tipo tenía dolor. Cuando hago la evaluación física, que nunca hay que dejar de hacerla, me doy cuenta que tenía los dedos agarrados con la baranda. Era la época de las camas antiguas, de la baranda de hierro, y cuando le habíamos puesto la baranda, le habíamos agarrado los dedos. Claro, pobrecito, estaba cagado de dolor. Le sacamos la baranda y el tipo se le fue el dolor. Otro superterapista le hubiese dado fentanilo. No, es la verdad. Por eso hay que mirar qué le pasa al paciente. Bueno, agitación y sedación. Sedación. Ustedes muchas veces se van a encontrar con pacientes agitados, ¿no? Todos. ¿Alguna vez tuvieron un paciente agitado? Sí. Bueno. ¿Por qué se agita un paciente? Esta es la famosa, a ver, los que estudian calidad. Muy bien, doctor, muy bien. Famosa espina de pescado. Fishbone. Entonces, las agitaciones pueden ser adentro y afuera de la terapia, por la familia, ¿no? Que te hacen agitar, por los médicos, por las enfermeras, por los radiólogos, esto en cuanto al personal humano. Puede ser dada también la agitación por las drogas. Lo que molesta mucho al paciente es la sonda nasogástrica. Por eso los que trabajan conmigo siempre me van a ver que yo me fijo cuándo le puedo sacar la sonda nasogástrica. Y me pone de muy mal humor que la saquen 6 horas después. Yo les voy a meter una sonda nasogástrica y lo voy a dejar 6 horas y se van a acordar de mi madre y de toda mi familia. ¿Están de acuerdo con eso? El ventilador, el tubo endotraqueal molesta, ¿no? Y una cosa muy importante que nos olvidamos, que es los síndromes de abstinencia. En toda agitación busquen síndrome de abstinencia, alcohol, tabaquismo, hoy en día drogas como cocaína. Nosotros tuvimos un señor de unos 60 y pico de años, ¿cómo se llamaba el señor Franchini? ¿Era? Pugliese. El tipo que vos lo veías era... Y sin embargo se mataba con el porro. Y el hijo le traía porro a la... Y bueno, y tenía flor de síndrome de abstinencia. Entonces, la sedación en un paciente crítico agitado debe comenzarse solo después de una correcta analgesia. Recuerda, ¿no? Primero la analgesia, después la sedación. Y tratamiento de causas fisiológicas reversibles. Busquen las causas fisiológicas reversibles. Yo los invito de repente, un día todos se acostaron en una cama de terapia intensiva. Todos hicieron la experiencia, pero no por bueno, porque tienen sueño y de repente la cama está libre y se meten a dormir un rato. Esas luces que hay así que te pegan en la cara, es terrible, es terrible. Los sonidos de los aparatos. Realmente todo eso es muy molesto y hay que trabajar en eso. Cuando hay agitación, lo que uno tiene que ir a descartar es el dolor, la hipoxemia, el tratamiento de sondas obstruidas. ¿Vos sabés la cosa más? ¿Nunca tuvieron una sonda vesical obstruida? Es terrible, una sensación espantosa. El síndrome de abstinencia, el estado hemodinámico, o sea, una alteración hemodinámica alterada que lo pone al paciente encefalopático. Dolor, hipoxia, sondas obstruidas, síndrome de abstinencia y alteraciones hemodinámicas. Hay que buscar estas 4 cosas, ¿no? Y tratar de subsanarlas a través del tratamiento farmacológico o no farmacológico. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué yo le tengo que dar analgosedación a mi paciente? ¿Porque somos buenos?
Bueno, sí. Pero lo fundamental es lo siguiente. Hay variables fisiológicas como prevenir la ansiedad y el dolor, disminuir el consumo de oxígeno, disminuir la respuesta al estrés, sincronizar al paciente al ventilador, prevención de enfermedades psiquiátricas, depresión, síndrome postraumático. Todo eso obliga a que tengamos que darle una analgosedación. Estos son ciertos errores de los agentes sedantes. Cuando yo doy mal un agente sedante, ¿no? Mal es darlo mucho o no darlo nada, vamos a tener un aumento de la duración de la ventilación mecánica, mayores requerimientos de terapia intensiva, va a dificultar la evaluación neurológica y se va a predisponer a lo que es el delirio. El delirium, ya lo vamos a ver, tampoco voy a hablar yo de delirium, es una cosa muy interesante, porque en el delirium desembocan todos los errores que nosotros hacemos con el paciente. Mala analgesia, mala sedación, un mal ambiente, ¿no? Muchas luces, muchos ruidos, malas drogas, todo termina en el delirio. Y el problema del delirio es, por un lado, aumenta la mortalidad, el delirio no aumenta la mortalidad, y por otro lado, produce mayor estadía en terapia intensiva con mayores costos. Entonces, el delirio es un buen indicador que estamos haciendo las cosas mal. Insisto, lo que no se mide no se maneja. Y estas son todas las escalas que yo voy a usar para la sedación. La escala de Ramsay. ¿Conocen la escala de Ramsay? La más conocida por nosotros es la del RAS, la de Richmond. ¿La conocen? Sí. Bueno. Esta es la escala de Ramsay. ¿Alguien usa la escala de Ramsay? Nadie. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos. ¿Alguien usa la escala de Richmond? Sí, todos usan la escala de Richmond. ¿Cómo hace para hacer la escala de Richmond? Observa, pero aquí llevas un machete, aparece en el teléfono, Sí, yo sé que valorar la respuesta, pero ¿cómo hacer para acordarte la escala de vamos a valorar la isla? ¿Qué isla está? 0, 0. Menos 1 capaz. Bien, quedamos tranquilos. La escala de ritmo, chicos, es muy fácil. Nadie puede decir, yo no tengo yo no sé dónde tengo la escala, buscarla por ahí. Yo no, que evolucionar. La escala de ritmo es muy sencilla. Yo, por ejemplo, me acerco al paciente. Yo no me acuerdo de memoria, Yo me acerco al paciente. Si el paciente no está agitado, o sea, no se está moviendo en la cama, no me quiere meter una piña, yo sé que ese paciente tiene un RAS, ya no es más positivo. Tiene un RAS neutro o negativo. ¿No? Solamente con acercarme. Bien. No lo toqué, lo miro, nada más. Después agarro y le digo, Alejandra, no lo toco. Señorita, no lo toco. Alejandra y Alejandra, ¿me mira o no me mira? ¿No? Si Alejandra abre los ojos y está tranquila, es un rasero. Es un rasero. Supongamos que Alejandra no me abre los ojos. Solo yo le digo, Alejandra. Y Alejandra abre los ojos. Cuando Alejandra abre los ojos, puede pasar dos cosas. Porque me mire durante 10 segundos, o sea, que me preste un poquito, me dé un poquito de bola, ¿no? Depende de lo buen mozo que sea el médico. El tipo mira así,
Y si está más de 10 segundos mirándola, es un -1. Obviamente nadie está contando de los segundos, pero más o menos, si te mira y te presta un poquito de atención, es un -1. Si te abre los ojos, ¿no? Y se le caen los ojos, como le pasan a ustedes atrás, que caen así los ojos, es un -2. Es un -2 eso. ¿No? Y cuando no me abre los ojos, ya estamos en un -3. Yo le digo, él está en -1. Y digo, Nacho, no lo toco, no lo toco. Es un KPC positivo. Yo no lo toco. Nacho, y Nacho no me dan 5 de bola. Pero Nacho no me responde. Bien, ahí este paciente está en -3. Ahora yo lo agarro a Nacho y le digo, Nacho, sin pegarle una trompada, sin remordarle los pezones, ¿no? Sin causarle ningún tipo de dolor, así. Yo lo empujo a Nacho, en el hombro. Nacho. Y Nacho, si me abre los ojos, estamos en un -4. Nacho necesitó que yo lo toque. Esto es, como dice acá, estímulo físico. A Nacho le gusta el estímulo físico para despertar. Bien mal pensado que son. Pero supongamos que haya alguien que es indiferente a los estímulos físicos, ¿no? Y no se despierta, aunque yo lo sacuda un poco. Nacho, no me da bola, entonces ya estoy en un -5. Entonces, cuando el paciente está excitado, es un positivo. No me interesa si es 1, 2, 3, 4, 5, estamos mal, es un positivo. Cuando el paciente está calmo, ¿no es cierto? Abre los ojos, te sigue, es 0 lo que podrías estar vos, Vasco, estás en 0. Cuando estás ya medio somnoliento y abrís los ojos al llamado verbal, es -1. Y mantenés por un rato, por 10 segundos. Cuando abrís los ojos y se te caen los ojos, ahí tenés un -2. Cuando no abrís nada, cuando yo te grito, estás en un -3. Cuando abrís después que yo te estimulé, con estímulo físico, estás en un -4. Y si no abrís, estás en un -5. Esto lo pueden aprender, es fácil. Yo les aseguro, chicos, no uso ninguna escala de nada, ningún teléfono, nada, porque ya lo aprendí. Una vez te lo pones a pensar y te sale solo. Y le puedes hacer un gran bien al paciente. ¿Cuál es la escala que tiene que tener un paciente? ¿Cuál es el Richmond que tiene que tener un paciente? 0. 0. Entre 0 y -1. -2 puntos. Bueno, acá está un poquito lo que les dije. Vamos a ver qué pasa en la medicina argentina, en nuestra realidad. Dice, el 54% usaba Ramsay, el 36% usaba Richmond y el 10% no usaba ninguna escala. No usaba ninguna escala. Bueno, nos hemos tirado bastante cosas negativas hacia nosotros, pero yo creo que en Argentina, Colombia, Venezuela, Bolivia debe pasar más o menos lo mismo. Pero veamos qué pasa en Nueva Zelanda, en Australia, que son un poquito más finos que nosotros, por lo menos son más desarrollados, y vamos a ver que el manejo de la agitación y la ansiedad se evalúa solamente en un 51%, que el manejo del dolor en un 56%, que el manejo de los sedantes en un 54%. O sea, fíjense que no están tan lejos, tan mejores que nosotros. Todavía le falta. Estos son trabajos del principios del siglo XXI, del 2000. Seguramente ya están un poco mejores. Vamos a ver cómo sedamos nosotros a los pacientes acá, en la Argentina. Hablo Argentina, hablo Capital Federal, Buenos Aires. Vamos a tener bien sedados, ¿no? Con uno -1, -2, con un 0,
así lo tomamos como bien sedado, el 50%. Un 40% estaba infrasedado, estaba profundo, un 40%, no se despertaba, y un 10% estaba, infrasedado un 10% y un 40% estaba profundamente sedado. Y yo me preguntaba, ¿por qué es tan bajo a ver el infrasedado, un 10%? ¿Qué les parece? ¿Por qué los pacientes, nosotros acá, no los tenemos infrasedados, con poca sedación? Hermanos, porque nos molesta. El paciente molesta, se arranca todo, que combativo, le molesta a la enfermera, le molesta al médico, entonces lo pasan al 40% de los sobresedados y con suerte lo pasan al 50% de los bien sedados. Por eso hay poco infrasedado. Las guías, hay gente que le gusta las guías. Dice, se recomienda la utilización de una escala para la evaluación del dolor y la profundidad de la sedación en el paciente. Entonces, yo le hago la escala del dolor, analógica del dolor, ¿no? Y le hago la escala, ¿qué escala voy a usar para la sedación? RAS. ¿Cuál? RAS. El ritmo, el RAS o el ritmo. Se recomienda que la implementación de los protocolos de sedación y analgesia se realicen preferentemente por el equipo de enfermería. O sea, ni siquiera ustedes. Lo ideal es que lo haga el equipo de enfermería. Eso es muy americano. Yo lo que estoy tratando es que lo hagan los kinesiólogos. Yo le digo a los kinesiólogos, escúchame, si vos tenés que trabajar con el paciente, le tenés que hacer el winning, tenés que aspirarlo, tenés que rotarlo, ¿qué mejor que vos querés que el paciente esté en un buen RAS? Y no que esté muy planchado que no podés hacer nada. Entonces los estoy convenciendo para que ellos hagan el RAS. Pero cuesta. ¿Verdad, Argentina? Porque la verdad, discúlpenme, cuando uno va a hacer una encuesta, son bastante mentirosos, no te dicen la verdad. Tratan de quedar bien con vos. Entonces, nosotros vimos que en el 81% las historias clínicas no estaba anotado el nivel de sedación. ¿De qué RAS me hablas? ¿Se entiende? No se consigna la sedación en la historia clínica. Capaz está en una hoja perdida por ahí, pero en la historia clínica no estaba. Daba a la sospecha. A pesar que mucha gente lo cree, la sedación profunda, el pobre control del dolor y el mal control del delirio producen malos resultados. Eso realmente mata, produce malos resultados. ¿Cuál es la sedación que hoy en día dicen las guías últimas, ¿no? O los expertos? ¿Cuál es el nivel de sedación ideal, chicos? ¿Cómo? Si es un paciente que no está distresado y no tengo que manejar la expiración, debe estar entre menos 2 y menos 3. ¿Menos 2? Menos 2 y menos 3 es la guía. Entre menos 2 y 0. Le dicen en inglés light sedation. Light, ¿qué quiere decir? Leve. Sedación leve. Después vamos a hablar de algunos casos muy puntuales. Yo hablo de la generalidad. Con respecto al distrés, yo no me quiero meter porque va a haber mucha pelea en estos próximos años. Hay gente que ya está manejando despierto el distrés. Pero bueno, chicos, acá hay plata. ¿Entiendes? Y se pelean muchas cosas. Entonces, no hay que sobresedar a los pacientes. Dice que la sedación no es gratuita, no es benigna. La protocolización, el uso del protocolo de sedación me lleva a una menor, ¿no?, tiempo de despertar, me lleva a una reducción de la duración de la ventilación mecánica,
de los días del hospital, me lleva a ahorrarme un montón de test para ver el estatus mental, complicaciones, ¿no? Me reduce la mortalidad, me reduce las traqueostomías, me reduce las escaras, ¿no? Y me reduce el síndrome postraumático y el delirio. ¿Qué más le podemos pedir a una acción que es una sedación suave? Una sedación suave es el paciente que yo le digo, Oscar, ¿cómo está? Y Oscar abre los ojos. Y ahí entra el pánico del médico porque no sabe qué hacer. No sabe qué decirle, dormido. Bueno, sedantes. Vamos ahora, los sedantes son los más típicos, el diazepam, lorazepam, midazolam, propofol y el haloperidol. No es un sedante, es un antipsicótico, pero lo han puesto ahí. El diazepam ya no se usa más. ¿Saben eso, no? ¿Alguno sigue usando el diazepam? No. Bueno, el lorazepam se usa. No se usa mucho en infusión continua, porque ¿ustedes saben qué tiene la botellita de lorazepam adentro? El vial. ¿Cuál es el vehículo? Tiene propilenglicol. Propilenglicol es un alcohol que es neurotóxico. Entonces, cuando vos das una cantidad elevada, puede traerte acidosis metabólica. Pero bueno, el lorazepam se usa más en bolos. A mí me gusta mucho el lorazepam. Comienza a actuar entre los 5 y 20 minutos. Midazolam. ¿Quién usa midazolam? 1, 2, 3, 4. ¿Quién más? 5. Yo no uso, yo era para engañarlo. Yo trato de no usar. Después vamos a ver por qué. ¿Por qué no usamos? El midazolam es una droga que tiene sus bondades. Vos lo ponés y actúa muy rápido. A los 2 minutos ya tenés el efecto del midazolam. El problema del midazolam, ¿no? Que cuando lo das en infusión continua y el paciente tiene alguna falla pequeña renal, empieza a acumularse. Es muy lipofílico, se junta en la grasa del paciente y después nos trae problemas para sacarla. Los que usan midazolam, es típico eso, que digan, bueno, che, el paciente tiene un PAFI de ¿cuánto? De 350. Bueno, vamos a despertarlo. Le pagan todo, después que tuvo una semana, 10 días ventilado, y el tipo al segundo día sigue. Es terrible despertarlo. ¿O no? No te digo el tipo que lo dormiste 1 o 2 días. O sea, ojo con el midazolam cuando lo damos. Difícil de despertar. Midazolam. Después viene el propofol. Todos conocen las bondades del propofol. Actúa tan rápido, o quizás un poquito más rápido que el midazolam. Tiene una vida media más corta que... No es más corta que la midazolam. No es más corta que la midazolam cuando se da en bolo. El problema del propofol es que eleva los triglicéridos. Ese es uno de los inconvenientes. Por lo tanto, a las pancreatitis no es conveniente sedarlos con propofol. Aparte, el propofol tiene un grave problema cuando se lo da en dosis por encima de los 4 o 5 miligramos kilopeso. ¿Qué problema trae? El síndrome, ¿cómo se llama el síndrome de propofol? Se llama el FRIS. ¿Y qué es lo que trae? Vamos a llamarlo síndrome de propofol para que sea más didáctico. ¿Qué es lo que trae el síndrome de propofol? Trae rhabdomiolisis, trae acidosis metabólica y trae alteración hemodinámica.
Lo que uno le va a llamar más la atención es la acidosis metabólica y la rhabdomiolisis. ¿Es frecuente? Tampoco uso dosis enormes de propofol. Lo que las guías indican es no darlo más de 3 días. Y después pasar a otra droga. O sea que no es tan fácil, porque no tenés otras drogas. Pero bueno, el mensaje del propofol es muy bueno, hay que usarlo lo menos posible y no a grandes dosis. A mí este cuadrito es muy viejo y me gusta mucho. ¿Cómo actúa? Esto es una de las cosas más importantes de la charla. Esto es lo más importante de la charla, la tengo que los chicos hablan cuando estén pasando las cosas más importantes de la charla. El efecto de cada uno de estos fármacos. Benzodiazepinas. ¿Produce ansiolisis? Sí, para eso se usa, todo el mundo le mete a la benzodiazepina. ¿Produce hipnosis? Poco, pero produce un poco. ¿Produce amnesia? Sí, produce amnesia. ¿Produce analgesia? ¿Qué les parece? No, algo, poquito o nada. Nada de analgesia. O sea que es una droga, es buena para la ansiolisis, te produce amnesia. La amnesia puede traerte cuadros postraumáticos después, porque insisto, desapareces, te angustiás cuando no te acordás. ¿Pero cómo? ¿No te acordás cuando estuviste acá, agarraste la llave del auto? Y no me acuerdo. Pero no me estás jodiendo. No me acuerdo. Y el paciente se siente mal porque no se acuerda. Como que desapareció. Haloperidol. ¿Produce ansiolisis? Sí. Poco. Produce ansiolisis. ¿Produce hipnosis? A grandes dosis. Si no, no produce hipnosis. Eso es lo bueno. El haloperidol no te duerme. ¿Produce amnesia? Tampoco produce amnesia a las dosis que nosotros damos. ¿Produce analgesia? No produce analgesia. Pero produce algo muy bueno que no está acá, que tiene efecto antipsicótico. Es el único que tiene efecto antipsicótico, que no es lo mismo que la ansiolisis. ¿Entienden la diferencia entre el efecto ansiolítico y el efecto antipsicótico? ¿Entienden la diferencia? Es fundamental eso, Para los que se callaron la boca, la ansiolisis, por ejemplo, es un tipo que está angustiado, que siente palpitaciones, que está un poquito acelerado, ¿no? Bien, ese es un tipo ansioso, que tiene miedo, que tiene fobia en el ascensor. Ese tipo vos le das una benzodiazepina y anda bien. El haloperidol, que es el gold estándar de los antipsicóticos, disminuye el delirio. Un paciente que empieza a hablar cosas que no tienen sentido. ¿Nunca vieron en la terapia que dice, doctor, no me baja la taza del estante? ¿De qué tanto? El tipo está en su casa, qué sé yo, ¿no? Bueno, para eso sirve el haloperidol. Opiáceos. Morfina. ¿Produce ansiolisis? Acá dice que no. Un chiquitito produce. ¿Produce hipnosis? No produce hipnosis. ¿Produce amnesia? No produce amnesia, cosa que es bueno, pero tiene un gran poder analgésico, obviamente. Pero recuerden que los opiáceos son para la analgesia. Propofol. Propofol produce ansiolisis, sí. A baja dosis produce ansiolisis. Si le dan más dosis se te duerme. Produce hipnosis, obviamente, potente hipnótico, que lo usan todos los... ¿cómo se dice? ¿Quién lo usa los propofol todo el día? Los que duermen gente, ¿quiénes son? Los anestesistas, claro. Produce amnesia, a baja dosis produce amnesia, pero no produce analgesia. De todo esto, lo único que produce analgesia son los
morfínicos. Otros analgésicos. Esta es una diapositiva que yo saqué de un congreso, pero me pareció raro porque no está mucho esto publicado, que es los alfa-agonistas. Los alfa-agonistas son la dexmetomidina o el Precedex. El Precedex es un tipo de alfa-agonista, no es el único. El más parecido, primo hermano, es la clonidina. Vamos a tener que actuar sobre receptores alfa 2, alfa 1. Este actúa con una potencia, la clonidina de 200, este actúa con 1600 más potencia. Vamos a ver que la vida media de la clonidina es más larga que la vida media de la dexmetomidina. La clonidina se puede dar en forma en bolo, endovenosa, por vía oral, mientras que la dexmetomidina no. Las dos pueden tener efectos rebote, ¿no?, de hipertensión arterial cuando se suspende en forma brusca. Tienen algunos efectos muy interesantes. La clonidina o la dexmetomidina traen sedación, tienen un mínimo poder analgésico, tiene una gran bondad que no la saben, los vendedores de dexmetomidina no la saben promover porque no leen la farmacología de la droga. No disminuye, no deprime el centro respiratorio. Wow, no deprime el centro respiratorio. Y eso no es poca cosa. Cuando vos le quieras hacer Winning al tipo, el tipo no solamente no deprime el centro respiratorio, sino que lo aumenta. Yo en una época, cuando no tenía dinero, me dedicaba a hacer de forma trucha analgesia. Hacía analgesia a un cirujano plástico. Yo le hacía todo lo que era la sedación consciente. Yo usaba clonidina. Cuando usaba clonidina, los pacientes estaban dormidos, el tipo se dedicaba a la cara. O sea, yo no tenía acceso a la vía aérea. No me dejaba intubarlo tampoco. Yo le ponía una bigotera con cablografía y le hacía clonidina con baja dosis de midazolam o goteo de propofol, y conseguía que el paciente me aumentara el volumen minuto ventilatorio porque respiraba más y me aumentaba la saturación. Estaba dormido, pero no lo despertaba, lo podía despertar. Y ya le voy a explicar por qué. Porque las benzodiazepinas que ustedes usan, como el midazolam, actúan sobre los receptores GABA de la corteza y te duermen. Vamos a ver dónde actúa la dexmetomidina o la clonidina. Actúan a nivel del locus ceruleus, ¿no?, que está por debajo, es infracortical, ¿no? Actúa sobre los núcleos ventrolaterales e inhibe los receptores GABA y produce una sedación consciente. O sea, vos a un paciente le das clonidina o dexmetomidina, el tipo está así, dormido. Pero es un sueño fisiológico, porque yo le digo, despertate, el tipo se despierta, levanta la mano, el tipo se levanta la mano. Una cosa muy, muy interesante. Yo los invito a usar clonidina. A ver, de los que están conmigo, ¿quién ha usado clonidina? Levanta la mano, mamá. ¿Les ha ido mal? Díganme la verdad. No quieran quedar bien conmigo. ¿Vieron esas terribles hipotensiones? ¿Esas radicales refractarias que tenemos que ir a buscar al marcapaso? Lo único que te produce es que se queda de boca. Un poquito más que la dexmetomidina. ¿Y cuál es saben la diferencia de precio? La clonidina vale 10 pesos. La dexmetomidina creo que vale 350 en la bolsa. ¿Y qué pasa? Como la dexmetomidina es cara, no la usan. Nosotros que tenemos clonidina a pasto, así los cajones llenos de ampollas, a todo le metemos clonidina y anda bastante bien. ¿Anda bien o no anda bien? ¿Eh? Él que es un ex mío, no eximos novio, ¿no? Sino, ¿no? ¿Qué te... Anda bien la comida.
anda bien. Y donde vas a un lugar todo el mundo putea la clonidina, ¿o no? Dice que yo soy Mengele. Bueno, la clonidina nació para darla 24 horas, perdón, la desmetomidina, y después para darla durante más de una semana. Empezaron a hacerse estudios contra todo, desmetomidina versus midazolam versus propofol, ¿no? Y demostró que la desmetomidina no es inferior al midazolam, no es inferior al propofol, produce sedación leve, ¿no? Y es cierto esto, redujo los días de ventilación mecánica y estadía hospitalaria. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque no duerme tanto a los pacientes. Una pregunta. La sedación con benzodiazepinas, ¿no?, en la ventilación mecánica en pacientes dentro de la terapia intensiva está asociada con el incremento de delirio, ¿no? ¿Es cierto eso? Bien. ¿Cuál es la benzodiazepina más usada por ustedes que incrementa el delirio? El midazolam. ¿Están todos de acuerdo, queridos hermanos? El midazolam produce aumento del delirio. ¿Cuál es la tendencia de la benzodiazepina, ¿no?, a partir del 2001, que sabemos que produce aumento del delirio? ¿Incremento? ¿Disminución de su uso? ¿O no cambió estadísticamente hablando? ¿Qué les parece? Incremento. Incremento. Y sí, la respuesta es incremento. Y estos son americanos, la gente difícil, a pesar que saben qué hace mal, ¿no?, hay incremento en el uso de midazolam. Veamos lo que pasa en Argentina potencia. Esto es verdad. El 90% cuando hicimos el análisis usaba midazolam, ¿no? Y un 10% usaba otras hierbas. ¿Está? Por eso hay mucha gente que usa midazolam. ¿Qué usa? Usa, se la voy a hacer rápido. Usa. Cada día usa más propofol. Usa propofol. Usa casi nada de benzodiazepinas y de metomidina usa un 5%. Con respecto al midazolam, ayer estaba Willy Esli, estaba dando la conferencia y el tipo contó una anécdota. Dijo, una vez del llama me visitaron para hacer un pro-con. ¿Saben lo que es un pro-con? Pro, los que están en con, los que están a favor, con, los que están en con. A él le tocó estar a favor, le tocó era midazolam versus propofol o desmetomidina. Y a él le tocó midazolam. Y dice, miren muchachos, me leí 25 estudios randomizados, controlados, ¿no?, clinical trials, y ninguno hablaba a favor del midazolam. No hay nadie que pueda demostrar que el midazolam es mejor droga que la desmetomidina o que el propofol o que produce delirio. Pero fíjense que tampoco la gente usa mucho desmetomidina. Yo me quiero imaginar que no lo usan porque sale platita. Veamos cómo es el nivel de sedación detallada y escrita en las historias clínicas. Volvemos. El 80% en Argentina no se detalla lo que se hace. Bueno, estos son drogas intermitentes versus drogas continuas, ¿no? Es mejor la infusión continua que la infusión intermitente. Acá habla de sedación y analgesia por más de 3 días. El propofol se asocia al despertar más rápido y seguro, ¿no?, estadísticamente con respecto al midazolam. Fíjense que el midazolam, el propofol, el rango máximo fue de 2 horas y media para el despertar, y el midazolam, después de 3 días de dar midazolam, fue de 30 horas. De 30 horas. Y aparte trae delirio. Dice más o menos lo mismo. Y acá es otro estudio que compararon midazolam versus desmetomidina. Este es el SETCOM, un estudio muy famoso
que salió en el New England, no, perdón, en el JAMA, lo que está en azul es el midazolam y lo que está en marroncito es la dexmetomidina. Entonces fíjense que las barras azules, a medida que van pasando los días, tienen más delirio. Este es el porcentaje de delirio. Cuanto más días pasan, fíjense que siempre las barras azules, o sea el midazolam, tiene más efecto de delirio que la dexmetomidina. Y vuelvo a mostrar, nosotros que usamos midazolam. Los protocolos de sedación. ¿Ustedes usan protocolos de sedación? ¿Qué protocolo usan? Cualquiera, bueno. Tendrán algún protocolo de sedación. Los protocolos son buenos. Este es un protocolo que yo uso, ¿no? Que lo fui pegando y me lo fueron despegando, ¿no? Y bueno, pero este protocolo me pareció muy interesante, no lo inventé yo. Este protocolo está basado en las últimas guías. Pero dice lo siguiente: ¿el paciente tiene insuficiencia renal o hepática? ¿Sí o no? Renal o hepática, cualquiera de las dos. Si es no, para la analgesia le puedo dar morfina. ¿Qué problema? Morfina. Le puedo gotear morfina. Si es asmático, no le puedo dar morfina, le doy fentanilo. Si para la analgesia el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, la droga de elección es el remifentanilo. ¿Está? Si hay algún tipo de insuficiencia, le doy remifentanilo. ¿Ok? Si tiene EPOC y asma y insuficiencia renal, también le doy remifentanilo. Es muy fácil. Con insuficiencia, sin insuficiencia. Con insuficiencia, remifentanilo. Sin insuficiencia, le puedo dar morfina. Si tiene EPOC o asma, lo paso a fentanilo. Sedación. Sedantes. La pregunta ¿es neurocrítico o no es neurocrítico? Si no es neurocrítico, no, acá, esto es viejo, dice midazolam o lorazepam. No es lo que se recomienda actualmente. Esto habría que actualizarlo y sacarlo y poner propofol. Como es neurocrítico, sí, se coloca propofol. ¿Está? O sea, cuando ustedes tienen un paciente neurocrítico, lo ideal es hacer, como dice acá, propofol con remifentanilo. Eso es lo ideal. Si el paciente es un distrés respiratorio, supongamos que lo querés tener con un RAS profundo, para poder manejarlo mejor, le pones propofol, fentanilo. Si el paciente tiene un distrés y está en insuficiencia renal, le pones propofol, remifentanilo. ¿Alguna pregunta acá? Luego apareció, con respecto a los protocolos, utilizar el ABC. El ABC es el awakening, despertar, el breathing, el tubo en T, y la C es controlar el sedante que le vamos a dar. Esto fue publicado en el 2008. Si ustedes se fijan, yo no los quiero aburrir porque ya deben estar cansados como yo. Todo da positivo, o sea que está bueno, disminuye la mortalidad, los días de RM, los días de estar en el hospital, en la terapia intensiva, haciendo el ABC, despertando al paciente, haciendo las vacaciones de sedación y haciendo la prueba del tubo en T y eligiendo un buen sedante. Resultados de aparear la interrupción de la sedación y el weaning del ventilador. Es lo mismo. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer todas las mañanas, yo apenas lo puedo lograr. Y eso que hay los kinesiólogos, pero no le entran. Suspender la sedación, ¿no?, a la mañana
y ponerlos en tubo en T. Este es el estudio que demostró que aquellos pacientes que estaban bajo protocolo, ¿no? Acá hay 70 no sedados, 70 sedados. A ver, perdón. Este es el protocolo de Storm que les hablé al principio. Este Storm le daba solamente un poco de morfina con un poco de lorazepam. Y demostró, ¿no es cierto?, que a los pacientes les iba mucho mejor. De los hago corta, los pacientes con bajo nivel de sedación les va mucho mejor en todos los aspectos. Delirio. ¿Saben cuál es la definición de delirium? El delirium, primero es un estado agudo, no tiene nada que ver con el delirio. El delirio es un cambio agudo y brusco de estado de conciencia. Para ustedes tendría que ser un cambio de la perdón. ¿Cuál? Del RAS. Por eso nos llegamos al CACU y del otro. Glasgow. Le miden el grado o le miden el RAS, y si el tipo empieza a variar, ese tipo puede estar en un estado de delirio. El delirio puede ser activo, o sea, agresivo, o hipoactivo, estar así que no te da bola. Bueno, estos son los diferentes estudios y tipos de delirio. Fíjense que en una terapia médica hay hasta un 80% de delirio. Y en una terapia quirúrgica hay solamente el 20 al 70%. En las quirúrgicas hay menos delirio. Porque capaz hay menos toxicidad. Y eso, que la anestesia trae delirio, no es verdad. La anestesia no trae delirio. Acá están los diferentes tipos de delirio. Y vamos a otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes síntomas está más presente en los pacientes que tienen delirio en la terapia intensiva cuando son evaluados por el CAM-IQ? ¿Ustedes saben lo que es el CAM-IQ? ¿Saben? ¿Sí o no? Bueno, ya se lo voy a mostrar. ¿Qué es lo que para los que saben qué es el CAM-IQ, qué es lo que vamos a ver? Pensamiento desorganizado, alucinaciones, agitación o inatención. La inatención es lo primero que presenta. Vamos a ver cómo. ¿Quién habló? La inatención es lo primero que presenta el paciente. Inatención. Pensamiento desorganizado. Muy bien, inatención. ¿Alguien aporta otra cosa? Muy bien, ella representa el 75% de los americanos que dijeron sí, inatención. O sea que el paciente se pierde. Vos le hablás y se fue. Bien. Nos pasa un poquito también. Lo que no se mide, este es el CAM-IQ. Cuando rápidamente el CAM-IQ, primero tenés que agarrar el RAS, el ritmo. ¿Por qué? Para ver si el paciente está en un estado de alerta que te permite hacerle un test. Si el paciente está entre 0 y -1, seguís adelante. Después vas a evaluar si el inicio agudo de alteración del estado mental, o sea, ves si el score de Glasgow o el Richmond va cambiando, sí o no. Después vas a ver los criterios de inatención. ¿Cómo podés evaluar un criterio de inatención en un paciente que está ventilado? Y acá viene la primera cosa que tienen que pensar. ¿Cómo hago yo para evaluar el delirio en un paciente que tiene un RAS de -4? ¿Puedo hacerlo? No. Me pierdo una herramienta. El paciente tiene que estar en -1. Entonces yo le pido dame tu mano. Yo le pido al paciente, mire, cuando yo le diga A, usted me va a prestar la mano. Yo digo B, C, D, A. Bien, una bien. A, B, bien. Eso quiere decir que él está atento. No sé, me voy para allá, a ver, me voy a tomar si está atento. ¿Estás atento? A ver, cuando diga A, apretame la mano. C, F, J, B, H.
rápida. Bueno, esto es inatención. Gracias por hacerlo. No lo practicamos toda la tarde. En serio, el tipo, el paciente, vos le decís, no te da bola, te aprieta la H, la N, ese tipo está inatento. Bien. Después, el pensamiento desorganizado. A vos ya te agarré, ¿no? A vos, Leo, yo te pregunto, entonces vos me tenés que contestar. ¿Las piedras flotan? No, vos seguro. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Lo mismo, muy bien. El señor está en su estado mental, está con un pensamiento organizado. Pero si le pregunto a César, a ver César que si no sabe, ¿los elefantes vuelan? No. ¿Las vacas? Bueno, que me diga que sí, yo digo, no, este tipo está desorganizado en su pensamiento. Ahí tengo ya otro criterio. Si junto 3 criterios, es delirio. Usen el teléfono. En el teléfono hay una aplicación, el EdCalc, y está el IQCAM, está chiquito, pero algo sale. Entonces, miramos el delirio que nos va a servir. Nos va a servir. Porque insisto, el delirio, esto es todo el IQCAM, el delirium aumenta la mortalidad. Acá está, dice, avoid benzodiazepina. Abandonen, eviten las benzodiazepinas. Eviten las benzodiazepinas. El lorazepam y delirio. Fíjense que a mayor dosis de lorazepam, ¿no?, aparece más delirio. Chicos, yo les prometo que hay gente que no lo cree. Gente que está acá en la periferia de Capital Federal en terapias grandes y no cree esto. No lo cree. El delirio me aumenta el 10% por día el riesgo de muerte. Es una variable independiente. No es joda. Aparte que me aumenta los costos. Bueno, ¿qué tengo para tratar el delirio? ¿El haloperidol funciona? ¿Qué les parece? La respuesta es no. El haloperidol no funciona. El haloperidol puede tranquilizar. Ojo, una cosa es tranquilizar y otra cosa es sacar el estado de delirio. Y acá dice, en 14 días de tratamiento con el haloperidol no hubo efecto en los días libres de delirio. El haloperidol no sirve para el delirio, quiero que me entiendan ese estado desorganizado. Hubo un trabajo que estudió el Aldol, ¿saben qué es? El haloperidol en inglés. El Aldol versus la dexmetomidina. ¿Quién ganó? La dexmetomidina. Pero bueno, son cosas distintas. Yo, como podrán ver, yo soy un desconfiado de la dexmetomidina. Bueno, la dexmetomidina sacó los síntomas psicopáticos, el haloperidol no funcionó, etcétera. Se necesitó mucho haloperidol para llevar a un RAS de 0 al paciente. O sea, que el haloperidol no es una buena medicación para tratar el delirio. Ojo, con esto no quiero decir que no sea una buena medicación para tratar a un paciente muy agitado, en una excitación psicomotriz, que es otra cosa. Esto es cómo actúa el haloperidol cuando lo damos, claro, si lo damos en forma endovenosa, en bolos, va a actuar en forma errática. Este es el Richmond, -4, -3, -2, entonces realmente sube y baja como un acordeón, y esto es típico de un estado de delirio, mientras que la dexmetomidina o la clonidina lo va a llevar a un estado, ¿no es cierto?, mucho más parejo. Bien, lo gris es la dexmetomidina, lo va a mantener en un Richmond de -1, -2.
Esto es lo mismo haloperidol versus dexmedetomidina en pacientes intubados. Vamos a ver que a las 2 horas el 20% de los pacientes estaban intubados, mientras que a las 2 horas, a las 2 horas acá, el 40% de los pacientes estaban intubados. En ese sentido, la dexmedetomidina es mucho mejor que la... Pero acá hay un clinical trial, perdón, no, esto no es un clinical trial, esto es un meta-análisis. Es un meta-análisis que estudió todos los fármacos que se usaban para el delirio, que son todos estos, y terminaron no dando nada. Ahora se habla, el delirio, que no me escuchen los de Pfizer, pero la dexmedetomidina no cura el delirio, no lo cura. La dexmedetomidina te da una sedación que no te provoca delirio. ¿Se entiende? Por ejemplo, si vos tomás whisky, ¿qué te pasa? Te emborrachás. Si vos tomás Coca-Cola, ¿qué te pasa? Te meás, pero no te emborrachás. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Coca-Cola es el antídoto para emborracharse? No, son otras cosas distintas, ¿me entienden? Pero las empresas quieren venderte como que es el antídoto. Por eso tenés que pagar 300, 400 mangos la ampolla. Y no es el antídoto. Yo no me quiero meter en qué drogas funcionan, qué drogas no funcionan con el delirium. Aparentemente algunos antinuevos psicóticos, desde la quetiapina o la olanzapina, podrían tener más efecto. No me animo porque todo lo que leo es confuso. Algunos sí, otros no, no lo sé. Pero lo que es importante es el ambiente donde el paciente está. El ambiente donde el paciente está. O sea, sacarle la luz, etcétera, etcétera. Las conclusiones son que la sedación y la evaluación no tienen que guiar el tratamiento. La evaluación del dolor tiene que ser una guía fundamental para el dolor. La analgesia, en algunos casos, ¿no?, se necesita para el confort. El excesivo uso de sedantes, especialmente las benzodiazepinas, están asociadas con un peor pronóstico. El delirium está asociado con un incremento de la mortalidad, ¿no?, y con un aumento de impedimento de los problemas cognitivos. Recuerden, el tener mucho delirium, el tener mucha sedación, produce estados cognitivos alterados. Todo esto es lo mismo. Yo les quiero mostrar, esto es algo nuevo. Esto es de la Universidad de Vanderbilt. Esto lo produce Eli Wesley y está bueno. Dice ICU Liberation, que quiere decir, como ustedes sabrán, son todos traductores. ¿Qué quiere decir ICU Liberation? Liberación de la unidad de cuidado intensivo. Liberación de la unidad Liberación de cuidado bien, liberación, bien. Entonces, pero liberación no solamente de la terapia intensiva, sino del ventilador, de la sedación profunda, de la inmovilidad, ¿no? Hoy no hablamos de la inmovilidad, qué importante es la movilidad precoz, del delirium, del estado postraumático y por supuesto de la muerte. Todo esto se puede implementar, Y uno quiere esto, claro que yo quiero esto, ¿cómo lo logro? Bueno, se logra trabajando con el paciente. Se logra trabajando con el paciente. Yo no quiero aburrir mucho. Este es el estudio que muestra a los pacientes que se les hace un despertar cotidiano, diario, y terapia física, ejercicios. Por eso fíjense qué importante lo que inventó John Kress cuando dice despierten a los pacientes. ¿Cómo despierto a mis pacientes? Y suspendiendo la bomba de infusión. Mirá qué boludez, ¿no? Entonces despertamos a nuestros pacientes para que los pacientes
puedan movilizarse. Y si se movilizan, yo no los quiero aburrir, todo anda mucho mejor. Independencia funcional a la alta, menor duración del delirium, días libres de la ventilación mecánica. Esta era una paciente que la teníamos ahí en la torre, que era increíble, la estábamos intubando. Yo cada día trato de no mostrar más estas fotos porque me parece cholulaje científico. Pero realmente esta señora leía un libro, ¿no? Y después se murió. Se complicó con una bronconeumonía y se murió. Pero lo que yo pude ver, y una cosa que me lo decía John Kress, yo tengo la suerte de tener una relación con Kress, ¿no? Una relación de amistad, no crean otra cosa. Y donde él a veces me dice informalmente, dice, el tubo molesta mucho menos de lo que nosotros creemos. El tubo no molesta, fíjense que esta paciente estaba sin sedación, ¿no? Y no le molestaba el tubo. Hay gente que le molesta y otra gente que no le molesta. ¿No lo han notado en sus pacientes? Hay que aprovechar a los que no le molestan. Bueno, estas son las guías. Las guías, yo había dicho analgesia, sedación, tratamiento del delirium. Las guías hablan de tratamiento del pain, del dolor, de la A, de la agitación, y la D, el delirio. Es lo mismo. Entonces dice, para el dolor, bueno, drogas, el dolor neuropático se saca con gabapentina, carbamazepina, se puede usar la anestesia epidural, se puede usar, pero vamos a la ansiedad. ¿Qué dice de la ansiedad? Elección de sedantes no benzodiazepínicos, sí la dexmedetomidina, sí el propofol. El delirium habla sobre la mortalidad del delirium, medirlo con el IQ-CAM y tratar de ponerlo. Esto es una plantilla, no quiero entrar, donde uno puede hacer un checklist del dolor, la agitación y del delirio. Y ahora ya para terminar, les voy a tirar un concepto nuevo. No sé, ¿ustedes conocen lo que son los bundles? Los bundles es algo que ustedes les pueden llevar a su mujer o a su novia, que va a quedar contenta. Es un ramillete, ¿no? De flores, por eso estoy contenta, porque llevan flores, como está acá. Pero lo que se ha visto que el concepto es que cuando algo hace bien, yo tengo A que hace bien, tengo B que hace bien, y tengo C que hace bien, y hace bien todo para lo mismo, y junto A, B, C hace más bien. ¿Está? Cuando se empezó a hacer esto, los que hacían calidad no sabían si A más B más C hacía más bien o hacía un despelote bárbaro. Pero aparentemente la cosa hace más bien. Bien. Los bundles son una cosa importante, que es una sumatoria de cosas que se van integrando. Como es una sumatoria de cosas, acá es donde se invita al trabajo multidisciplinario. Acá entra el farmacéutico, el terapista respiratorio, físico, la enfermera, la auxiliar, la enfermera jefa, ¿no? El médico, la familia y el paciente. Todos estos son gente que tienen que trabajar. Bueno, esto es lo que quiere dar, que es todo un sistema que se va moviendo. El ICU Liberation tiene lo que se llama el A, B, C, D, E, F. El A es el awareness, es despertar al paciente, ¿no? El B es ponerlo en breathing, el tubo en T. El C es una buena choice de elección, una buena droga, no le metas benzodiazepina, metele dexmedetomidina. Después viene la D, que viene, evalúe el delirium y trátelo por lo menos con métodos físicos, apáguele la luz, póngale auriculares. Luego vamos a tener la E viene de early movement, de early temprano, movimiento temprano, poner el kinesiólogo que se mueva.
Todo esto, el Awakening Rhythm Trial, ¿no? El Delirium Assessment y el Early Exercise son cosas que hacen al ABCD. Ahora le han agregado A, B, C, D, E, F. El F. El F es la familia. El F es la familia. Por eso insistimos tanto que la familia tiene que estar dentro de la terapia intensiva. Insisto, no es moda, no es hacerse el exquisito, el sensible. Mirá, el terapista sensible se llama la familia. No, la familia es útil. Útil porque primero te puede avisar que el paciente está mal, la enfermera mire a mi marido que no me gusta. Aparte, realmente, yo no sé, el otro día había una viejita en la cama 1, en la torre, y ¿qué hablaba la viejita? Que se sentía sola. Como la viejita estaba lúcida, ¿no? Que nos estuvo como 5 minutos hablando. Y nos dio pena irnos. Decía que se siente sola y quería estar con su marido. ¿Y por qué uno no puede estar al lado de su gente? La terapia intensiva no es una cárcel que uno tiene que ir a sufrir. Pero escuchame, en mi época, ¿sabes cómo eran las terapias intensivas hechas por los grandes arquitectos? Primero, sine qua non, todo mosaiquitos chiquititos de mármol no, de mosaico chiquititos, como en las cocinas viejas, todo mosaico. Mosaico por todos lados. Un piso espantoso para poder mojarlo. Ventanas no. Ventanas no se podía ver ventanas. No, porque entran los bichos. No sé qué entraba. Para entrar tenías que entrar disfrazado de astronauta, ¿sí? Con guantes, ¿no? Camisolines verdes, esos de tela, gorro, una cosa, anteojos. Los familiares también tenían que estar media hora vistiéndose, era algo espantosa. Y cuanto mejor era la terapia, era visita, que todavía se debe ver en el conurbano, visita 15 minutos. ¿Cómo se hace 15 minutos? Pobre gente que se tomó un bote y estuvo 2 horas viajando y le dan 15 minutos. ¿Cuál es el sentido? Bueno, todo esto se fue rompiendo y por eso los familiares tienen que estar adentro de la terapia intensiva. Obviamente vos le tenés que explicar. Los que trabajan conmigo, no en la torre, sino en el Ramón Cereijo, porque en la torre no lo puedo hacer, porque todavía tengo mucha resistencia. ¿Qué me pasa? Esto lo cuento porque fue algo extraordinario. Cuando yo llego tarde. Y chicos, no tengo nada más remota idea de lo que tiene el paciente y de lo que le pasó al paciente. Y está toda la familia. Y la familia quiere hablar con el jefe. Y el jefe, que soy yo, no tiene la menor idea qué le pasó ese día al paciente. Y uno no quiere meter la pata. Entonces, ¿qué hago? Algunos son testigos. Lo agarro al médico de guardia, me lo llevo y le digo: hola señora, yo soy el jefe, el doctor, el médico interno. El doctor nos va a contar cómo pasó el día. Y el médico de guardia me cuenta a mí cómo estuvo el paciente en vocabulario médico. Y lo que no entiendo yo se lo explico a la señora. Quedan todos fascinados, porque todos participamos. Bueno, mañana vamos a hacer el winning. ¿Qué es el winning? Bueno, el winning es probarle con el dedo. Ah, bueno, qué bien. Bueno, veamos mañana, si lo ve bien, me avisa. Y todos participan, todos contentos. Y realmente no tenemos problemas médico-legales. Este es el tema del ABCD, de los bundles, ¿no? Vuelvo a repetir: despertar al paciente, tubo en T, una buena elección de la sedación, el monitoreo del delirium diario y el ejercicio precoz con la familia, obviamente con la familia adentro. Suspensión rutinaria de la sedación en Argentina, prueba de la ventilación espontánea, 53%, prueba de tubo en T, 41%. O sea que solamente la mitad de las terapias hacían la prueba de tubo en T. Con respecto a las vacaciones de sedación, tengo a unos números del 80%. Yo no les creo. Bueno, el ABCD, el bundle, esto es lo que produce un aumento de los días libres de la ventilación, produce una disminución del delirio, ¿no? Y produce
un aumento, ¿no? Una reducción de los días cama del paciente en la cama. Bueno, y un poco ya termino con esto, hacia dónde estamos yendo, hacia dejar la cama para ir a un sillón, que puede ser una buena cama striker, ¿no? Eso, digamos, es fundamental, la movilización del paciente. Entonces, después de hablar durante casi 2 horas, ¿no? Podemos definir todo esto en analgosedación, control del delirio, la familia adentro, un RAS de ¿cuánto? 0 hasta menos 2. Bien, y tratar de evitar todo lo posible el midazolam porque trae más delirio. Chicos, bueno, y acá terminamos.